Entonces vamos a comenzar con el primer tema del módulo 1, que es entonces una introducción que nos va a llevar a recordar los buenos viejos tiempos. Entonces, ¿cuáles eran esos buenos viejos tiempos? Los tiempos del derecho internacional público. Y entonces, bueno, vamos a hacerlo como si fuera un brainstorming, una lluvia de ideas. A ver, ¿cuál es el objeto de estudio del derecho internacional público, para ver? Las relaciones entre los estados. Bien dicho. Entonces, obviamente que el punto fundamental es lo que se llaman las relaciones internacionales, entendiendo relaciones internacionales como las relaciones entre estados. Porque se supone que en la historia del derecho internacional público, esas fueron las primeras relaciones que se fueron dando en el mundo. Porque obviamente que ahora tenemos la ONU, la OEA, que entonces también pueden existir vínculos jurídicos entre estados y lo que se llaman las organizaciones internacionales, como por ejemplo la ONU, la OEA, la OMC, y entonces por supuesto otros organismos que hay por ahí como la Unión Europea, los procesos de integración. Entonces por supuesto son relaciones entre sujetos, primero fueron estatales y después fueron entonces evolucionando hacia otro tipo de instituciones como las internacionales, como la ONU y la OEA. Entonces, bueno, vamos ahora a poner en funcionamiento aquí esto que voy a compartir ahora. Y entonces vamos a ver qué me dice. Ah, sí, mira, estamos pudiendo compartir directo. Bueno, esto me ha gustado aprenderlo hoy aquí porque obviamente que no pensaba que se pudiera hacer. Y entonces, aquí tenemos unos apuntitos que tengo yo por ahí. Vamos a subirles un poco el tamaño a las letras. Y entonces, por supuesto, el objeto principal del derecho internacional público es el estudio de las relaciones internacionales. Y entonces, como lo dice el autor clásico publicista Max Sorensen, las relaciones internacionales se pueden referir a un montón de temas, entre los cuales se pueden referir a los contactos oficiales entre los gobiernos a nivel diplomático, la migración, y entonces por supuesto él plantea que es mejor la definición del contenido mínimo, donde dice que además de incluir los temas de los contactos diplomáticos y la migración, también se tienen que agregar entonces lo que se llaman los movimientos nacionales, la política y los objetivos que tengan una repercusión internacional. Y entonces aquí les voy a agregar dos definiciones, mejor dicho, son tres, no, son dos. Una de un francés que dice así, que obviamente que hay definiciones tradicionales de las relaciones internacionales que apuntan a la naturaleza de las relaciones, como lo decía el estudiante que lo mencionó hace un momento, que son relaciones entre estados y en cuanto a los actores. Entonces obviamente que hay un segundo grupo de definiciones que él las llama modernas, que se refieren al criterio de la localización. Entonces, de acuerdo a Marcel Merle, la localización es el criterio más aceptable para construir la definición de las relaciones internacionales, diciendo que son el conjunto de transacciones o de flujo de transacciones que atraviesan las fronteras o que incluso tienden a atravesarlas. Porque entonces, ¿cómo uno sabe que una relación es internacional? Es cuando traspasa la frontera. Porque por eso es que existe lo que se llama una sociedad de estados o una comunidad de estados, porque obviamente que todos tienen fronteras. ¿Y qué viene siendo la frontera?
A ver, ¿qué es una frontera? Un límite territorial entre países o estados. Un límite territorial, muy bien dicho, porque entonces en ese sentido, toda frontera delimita un territorio, porque allí es donde está la cosa. Y entonces, por eso es que Marcel Merle dice que, por supuesto, se refiere a los flujos transfronterizos, porque eso es lo que significa esta definición. Entonces, Celestino del Arenal, que era un autor español interesante de relaciones internacionales, él dice que el criterio de la internacionalidad es el más apropiado para definir el ámbito de las relaciones internacionales. Y dice Celestino del Arenal, la sociedad internacional se caracteriza por la coexistencia en su seno de entidades políticas autónomas y la falta de un poder central. Este reconocimiento de la importancia de las unidades de este sistema llamado sociedad internacional no debe hacernos perder de vista la existencia de una sociedad internacional dentro de la cual surgen relaciones no solo entre los representantes de las unidades políticas autónomas, sino también entre individuos y grupos particulares a través de las fronteras estatales. Entonces, las fronteras es lo que no, es el dato fundamental para hablar de la internacionalidad. Y entonces, otro autor español que se apellida Medina Ortega dice, a ver, dentro del estudio de las unidades de este llamado sistema internacional, existen diferentes disciplinas que lo estudian. Entonces, por ejemplo, se estudia las relaciones internacionales o la diplomacia, el derecho internacional público, la teoría de la organización internacional, la economía internacional, la ciencia política aplicada a las relaciones internacionales y la sociología aplicada a las relaciones internacionales. Y ahí es donde está el punto fundamental, la internacionalidad. Entonces, toda frontera, señores, implica un territorio. Ahora, pregunto, ¿qué es el territorio? A ver. ¿Qué es el territorio? ¿O cómo está configurado este territorio? No tiene una extensión de tierra, profe. Ok, ¿y cuántos territorios hay? ¿O cuántas fronteras pueden existir? A ver. Profesor, pueden haber muchas fronteras. Por ejemplo, tenemos frontera con Costa Rica. Sí, pero me refiero al tipo de frontera, porque obviamente que esa frontera con Costa Rica es terrestre. Pero ¿qué otro tipo de jurisdicción podemos tener? Solamente en la tierra. Marítima. En mar territorial. Marítima y aérea, porque por eso es que se habla del mar territorial y del alta mar. O se habla del espacio aéreo nacional, que es el que está encerrado dentro de las fronteras terrestres, y el espacio aéreo internacional. Entonces, por supuesto, nuestro país es privilegiado porque nosotros tenemos los tres tipos de frontera. Hay países como Bolivia y Paraguay que nada más tienen la frontera aérea y la frontera terrestre porque no tienen salida al mar. Y lo mismo Suiza y otros países que son territorios nada más. Y claro, lo que más, el agua más cerca que tienen ellos son los lagos, esos que hay por allá en los Alpes o por allá por el centro de Europa, que eso es puro lago y que eso es una belleza de ver. Pero no tienen agua salada, tienen agua dulce. Entonces,
allí es donde empiezan las cuestiones interesantes. Y entonces al joven que habló de la frontera marítima, ¿dónde empieza y dónde termina el mar territorial? ¿Cuántas millas son? Náuticas, claro está, porque son diferentes a las millas terrestres. 200, profe. Así. ¿Tú estás segura, María Paula? No, en verdad no me acuerdo bien. Ah, bueno, entonces retírate porque no son 200. Me alegra verte. ¿Oíste? Igual, profe, igual. Y sabes por qué te lo estoy diciendo, ¿verdad? Pensé mucho en ti en meses pasados. Gracias, profe. Muy bien. Bueno, señores, está bien, vamos a ayudar a María Paula para repasar, porque sé que esto no estamos penalizando a nadie, es para repasar. Si no son 200 millas, ¿cuántas son? Para mar territorial. 12 millas, profesor. Claro, son 12. Entonces, aunque nosotros tengamos jurisdicción sobre la milla 20 o sobre la milla 56 náutica, no es jurisdicción de mar territorial. Es jurisdicción, si estamos hablando de la milla 20, de zona contigua, porque esos son los espacios marítimos. Entonces, obviamente que tenemos jurisdicción es sobre lo que está debajo, que sería entonces la plataforma continental y la zona económica exclusiva. Entonces, en ese sentido, en las 12.01 millas ya eso es alta mar. Entonces, si ese polaco que se casó con la italiana se están casando en un barco de bandera panameña y el barco está a 20 millas de la costa pacífica de Panamá, ¿se casaron en alta mar o se casaron dentro del territorio panameño? A ver. Por eso se casaron en territorio panameño. ¿Cuál es la razón? El abanderamiento. Claro, porque obviamente que por supuesto la ley del pabellón, como el buque es de bandera panameña, es la ley del pabellón la que manda en el alta mar. Claro que eso es un concepto de derecho internacional público, pero lo estamos trayendo para el tema de derecho internacional privado para que ustedes entonces se den cuenta la importancia de la relación que existe entre una materia y la otra. Así que por eso que ustedes tienen que dar la parte de derecho público internacional o internacional público, la tienen que dar antes que dar internacional privado, porque ya el internacional privado, como necesitan la parte de contratos ahí, acuérdense que el matrimonio en estos aspectos, aunque es una institución social, el matrimonio tiene un esqueleto o un esquema contractual, porque tienes que, el sí quiero es el consentimiento, objeto y causa. Entonces, decir que sí quiero casarme, eso es esa parte es contractual, ya el resto es otra cosa. Entonces, si me estoy dando a entender, por eso es que ustedes dan primero internacional público en primer lugar, y entonces después que caemos en esta otra cosa. Entonces, por eso es que ustedes tienen que tener bien claros todos los conceptos de derecho internacional público, que claro, no puedo repetírselos todos porque no tenemos tiempo, y obviamente que eso sería incoherente porque ustedes lo que vienen aquí a aprender es internacional privado. Pero sí yo necesito que ustedes refresquen sus apuntes o busquen su libro de por ahí que hay alguno. Por ejemplo, les voy a sacar un poco de vejestorios que tengo yo guardados aquí de cuando yo estudiaba esto. Pasa que no me ubico siempre con la cámara. Voy a tener que practicar más estas poses de cámara. Entonces, obviamente que todos estos libritos, aunque sean históricos, siempre ayudan. Y aquí por aquí tengo otro. Obviamente estaba escribiendo un asunto sobre reservas a los tratados internacionales. Este señor Luis Solari Tudela era peruano y fue embajador de Perú en Panamá, y obviamente como él era un internacionalista muy famoso,
lo dejaron o lo invitaron a dar clases. Entonces obviamente que ese señor, mientras fue embajador aquí, por supuesto nutrió a la facultad hace pues ya mucho tiempo atrás. Entonces por supuesto la universidad le dio la oportunidad al embajador en ese tiempo de Perú en Panamá para que entonces diera clases. Entonces obviamente que estos son los apuntes de este señor. Claro, obviamente que por ahí tengo algo de Miguel Antonio Bernal y cuando él daba esa materia. Y aquí tengo otro ejemplo, que estos son unos estudios de Rafael Nieto Navia, que él fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, por supuesto, estos documentos es necesario no que los tengan, sino que simplemente para que vean que yo algo sé de estas cosas. Entonces, obviamente que me hubiera gustado volver o dar la materia, pero el problema es que la universidad te exige que tú te tienes que especializar, así que me tocó especializarme en internacional privado. Entonces por eso es que estoy aquí. Pero yo también en tiempos pasados yo fui asistente de Derecho Internacional Público. Y bueno, eso es una historia que no es del caso mencionar porque muchos de ustedes no habían nacido cuando sucedió la invasión y esas cosas, así que obviamente que no quiero hacer esas remembranzas melancólicas de ese tiempo pasado, que igual el único parecido que tiene con nuestra situación actual es el poco de muertos que hay. Claro, esos muertos de hace 31 años fueron por otra razón, no por una enfermedad. Y entonces, por supuesto, ahora sí están contando los muertos de ahora porque se sabe, porque obviamente que todos los hospitales llevan estadísticas. Entonces, obviamente que hay muchas cosas que decir, pero yo no los quiero poner melancólicos a esta hora. Y obviamente que ya también ya estoy viendo que ya se acabó el tiempo. Así que creo que ustedes están muy bien y les agradezco a todos y cada uno de ustedes pues la amabilidad de matricular conmigo. Entonces cuenten de mi parte que vamos a hacer el máximo esfuerzo para que ustedes salgan lo mejor preparados posibles en esta materia. Y entonces, bueno, a más tardar mañana en algún momento, porque ya tengo un poco de cansancio y además tengo que salir temprano mañana a hacer algunas cosas, pues obviamente que voy a, ¿cómo se llama? Si no lo hago ahorita mismo, bueno, ya a más tardar el viernes ya voy a invitarles a mi canal de YouTube para que puedan entonces ustedes accesar a las grabaciones de las clases. Bueno, todos que tengan una buena noche y bueno, vamos.